Buen día, chicos. No nos conectamos a clase vía Zoom porque tengo problemas de internet, no tengo Wi-Fi, solo estoy utilizando datos, entonces por eso solo les voy a grabar la clase el día de hoy y se la voy a mandar al grupo. Vamos a trabajar siempre con el tema de el auxiliary verb did. Alguna sección ya tiene copiado el primer contenido, dos secciones no. Entonces, la sección que tenga copiado, hasta donde tiene copiado el contenido, no copie, el resto vaya copiándolo. Entonces, este es el tema que vamos a tratar, did, el auxiliary verb did. Y vamos a hablar del pasado. Cuando hablamos de did, lo utilizamos en pasado, con yes y no questions. Permítanme un momentito, le voy a poner el puntero para que se pueda ver más fácilmente. Entonces, aquí iniciamos. Esto ya lo tiene copiado una sección. Si usted ya tiene copiado esto, ya no lo vuelva a copiar. Solo es para la sección, para las dos secciones más que no las tengo. No alcancé a llegar al tema. Auxiliary verb did. The auxiliary verb helps transform or modify the main verb. Dice que el verbo auxiliar, did, este es el verbo auxiliar, ayuda, transforma o modifica al verbo principal. ¿Se recuerdan cuando, o no sé ustedes, pero cuando una persona necesita ayuda, lo primero que dice es la palabra auxilio? Entonces, de allí viene la palabra auxiliary verb o verbo auxiliar. Viene de la idea de que este verbo lo que va a hacer es ayudar, transformar o modificar al verbo principal. The auxiliary verb in the past tense is did. El verbo auxiliar en el tiempo pasado es did. En el presente tenemos dos, el do y el does. Y en pasado solo tenemos did. We write the auxiliary verb at the beginning of a question. Entonces, para formular una pregunta, básicamente el verbo auxiliar did nos sirve para formular preguntas en pasado y lo ubicamos al inicio, at the beginning, al inicio, para formar una pregunta. Types of verbs, tipos de verbos. Regular verbs, los regular verbs. Ustedes ya manejan regular verbs and irregular verbs. Ustedes ya manejan este concepto, pero si se les olvidó, entonces lo vamos a volver a repasar. Los regular se llaman verbos regulares. ¿Y por qué se les llama así? Don't change the writing, we add ed. Porque su escritura no cambia en el pasado. Para convertir un verbo de presente a pasado, lo único que tenemos que hacer es agregarle ed a ese verbo y ya lo estamos convirtiendo en pasado. Example, dance es un verbo regular, allí está en presente. Si yo quiero convertir este verbo de presente a pasado, entonces tengo que agregarle ed, danced. Pero si ustedes notan como el verbo dance ya termina en e, entonces simplemente lo que yo voy a hacer es agregarle una d, porque ya el verbo termina en e. Irregular verbs. Estos son diferentes, los verbos irregulares. Change the writer in the past. Cambian la escritura en el pasado. O sea, estos se escriben totalmente diferente en el presente y en el pasado. Example, swim, que está en presente. Swim es nadar. En pasado se describe swam. Si ustedes ven, los dos tienen una gran diferencia. Mientras que los regular solo les agrego ed para convertirlos en pasado, los irregular necesitan que cambie su escritura. Swim en presente, swam en pasado. Voy a tomarle la captura, voy a tomarle la foto para mandárselas al grupo para que usted pueda copiar. Pueda copiar el contenido. Ok. Y aquí tenemos que estos son personal pronouns. Esto ya lo hemos venido viendo desde séptimo. I, you, he, she, it, we, they, and you. Estos se llaman personal pronouns. Y el did lo utilizamos con todos los pronombres personales. Con todos, we all the personal pronouns. We use did, we all the personal pronouns. Utilizamos el did con todos los pronombres personales.
Y aquí tenemos un ejemplo. Este ya lo habíamos discutido. Este ya lo tiene copiado una sección. Solo las dos secciones más tendría que tenerlo copiado. Va a copiarlo. Hasta aquí tenemos copiado con la sección, con una sección. De ahí, de este contenido, entonces los demás tendrían que copiar la información porque no lo tienen copiado. La mayoría no lo tiene copiado. Solo la sección A tiene la información copiada hasta aquí. La sección B y la sección C no lo tienen, entonces tiene que copiar todo desde el inicio, desde aquí, esta información y esta. La sección A empieza a escribir desde aquí. Esto lo discutíamos ayer en clases con la sección A, pero debido al ruido y debido al uso de las mascarillas parece que no lo entendieron mucho, pero tal vez ahorita en virtual lo puedan entender. Esta es una oración. La oración está en pasado. ¿Por qué? Bueno, por dos cosas. Le veo LD al verbo pasado y veo la palabra yesterday que significa ayer y lo que yo hice ayer es pasado. Entonces, por dos cosas esta oración está en pasado. I played soccer yesterday. Yo jugué pelota ayer. I played soccer yesterday. Este es un verbo regular. ¿Por qué? Porque se le agrega ed. Ahora, si yo quiero convertir este verbo, esta oración en pregunta, entonces ¿se recuerdan que decía la información? Que le agregamos did al inicio. Le agregamos did al inicio. Entonces eso es lo que estamos haciendo en el segundo ejemplo. Ya está el did al inicio. Ya está el did aquí. De ahí copio el pronombre I. De ahí copio el verbo. De ahí copio el resto. Y al final le agrego signo de interrogación. La sección B, la sección A, perdón, ayer encontró tres diferencias entre la oración y la pregunta. ¿Cuáles son esas tres diferencias? 1, el did. 2, aquí el verbo no lleva ed y aquí sí lo lleva. Y 3, el signo de interrogación. Aquí no lleva el ed. Profe, se equivocó, le falta el ed. No, así es, así se escribe. Pero ¿y por qué si arriba está con ed y aquí abajo por qué no lo tiene? ¿Por qué aquí está en pasado y aquí el verbo está en presente? Ah, muy buena pregunta. Vamos a ver entonces por qué. Permítanme buscar un lapicito por aquí para escribir. Este verbo que está aquí, este did, dijimos que lo que hace es modificar, transformar o ayudar al verbo principal. ¿Y cuál es el verbo principal aquí en la oración? Played. ¿En qué tiempo está el verbo? En pasado porque hay un ed. Está en pasado. Entonces, ¿qué va a hacer con este verbo? Lo va a modificar. ¿Cómo lo va a modificar? Lo va a pasar de pasado a presente. Y eso es lo que vemos aquí en el verbo play. Está en presente el verbo. ¿Qué hace este verbo? Lo modifica, lo transforma o lo ayuda. Lo transforma quitándole la ed. ¿Por qué aquí tiene el ed? Porque aquí no está el qué, el did. Aquí no hay un did. Entonces, no puedo quitarle la ed porque no está el did aquí. Entonces, por fuerza, en la oración el verbo debe ir en pasado. Pero no es lo mismo en la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos el did adelante. Y este did lo modifica, lo transforma y lo ayuda. Ahora la pregunta es, profe, entonces la pregunta está en presente porque el verbo está en presente. No. Solo porque el verbo aquí está en presente no significa que la oración, la pregunta se convirtió en presente. No. ¿Por qué razón? Porque aquí está el did y está yesterday. Hay dos cosas que son en pasado. El did es pasado y el yesterday es pasado. Simplemente, solo surgió un pequeño cambio en el verbo, pero la pregunta está en pasado. La oración está en pasado. La pregunta está en pasado. No importa que el verbo aquí esté en presente, pero la oración sigue siendo pasado porque el verbo auxiliar did está convirtiendo la pregunta en pasado, aunque el verbo esté en presente. Tenemos dos cosas por las que esta pregunta es presente, pasado, perdón. Por el verbo auxiliar did and yesterday. Because the modifier yesterday is past. El modificador yesterday es en pasado. Yesterday es ayer. Y ayer, todo lo que yo hice ayer es pasado. Entonces, hay dos cosas por las que todavía esta pregunta está en pasado. No importa si el verbo está en presente. Lo único que voy a hacer yo aquí es modificar el verbo principal, que es play.
y pasarlo de presente, de pasado a presente, quitarle la ed. Pero aún la pregunta está en pasado. ¿Cómo respondo? De dos formas. Yes and no. Yes, I did. Yes, I did. ¿De dónde saqué este I did yo? El pronombre que está aquí y el auxiliar que es este. Yes, I did. No, I did not. Did not. Hay dos formas. Did not o didn't. Did not, didn't. ¿Cuál escoge usted? Queda su decisión. ¿Usted escoge este o escoge este? ¿Se escucha más bonito didn't? Escojo ese. ¿Me gusta más did not? Entonces escojo ese. No importa cuál escriban en su oración. Lo importante es que lo usen. Solo deben poner uno. O ponen este o ponen este. En forma larga, did not, o en forma corta, didn't. Solo uno deben poner en la oración. No deben poner más. O en la respuesta en este caso. Vamos a seguir haciendo más ejemplos. Voy a borrar todo esto que tengo aquí porque me va a pasar a la siguiente diapositiva la misma información. Voy a borrar todo esto. Miren el video, por favor, chicos, de principio a fin, y la próxima clase en presencial, la otra semana, vamos a seguir trabajando en esto, no se preocupen. Pueden ahí hacer sus preguntas la próxima semana. Seguimos. Perdón. Ok, aquí seguimos. Dice, no le tomo fotografía a esto, permítanme. Voy a tomarle la foto antes de que se me escape. Entonces, the simple past tense es lo que estamos hablando. General questions con yes y no. Preguntas generales y la respuesta va a ser yes y no. ¿Qué va primero? Ya aprendimos. El did, que es en pregunta. Plus, más, subject. Subject que puede ser el pronombre o el nombre. Base verb o el main verb, que es el verbo base o el verbo principal. El object o el complemento y el time, que es el periodo de tiempo en el que se da la situación. Pues ya teníamos que era yesterday. Miren, este es el periodo de tiempo que es yesterday. Entonces tenemos el did, el subject, que es I, el base verb, el verbo principal o el verbo base, el object y el time. Y aquí tenemos más ejemplos. Dice, did you go climbing last Sunday? Did you go to the party last night? Miren, entonces tenemos modificadores del tiempo como last Sunday, el domingo anterior, el pasado o el domingo pasado, y last night, la noche anterior. Miren, entonces esto significa pasado. Y contestamos, yes, I did, no, I didn't. Estas son las respuestas. Entonces, miren, para formular una pregunta ponemos el did de primero, después el pronombre, después el verbo principal, el complemento o el objeto y después el modificador del tiempo. Hagamos aquí ejemplos. Tenemos aquí dos ejemplos. She worked in the school last year. Ella trabajó en la escuela el año pasado, last year. Ya tenemos aquí el modificador del tiempo. ¿Cuándo lo hizo? El año pasado. Y todo lo que hicimos el año pasado es obviamente pasado. Entonces, ¿cómo convierto esta oración a pregunta? Bueno, entonces sencillamente vamos a hacerlo aquí inmediatamente. ¿Qué va primero? ¿Qué dijimos que iba primero? Verbo auxiliar did. Verbo auxiliar did. Vamos a ver si puedo cambiar aquí el tamaño de la... Bueno, vamos a ver si lo cambio después. Did. Did. Después del did va el pronombre. ¿Cuál es el pronombre? She. Después de she va el verbo, work. Pero ¿qué pasa con el verbo? El verbo deja de estar en pasado y se pone en presente porque está el verbo did modificando al verbo. Y copio el resto de igual. School last year. Y aquí le agrego signo de interrogación porque es pregunta.
Vamos a ver si le cambio ahí un poquito más grande para que se mire. Vamos a ver si lo dejo en un 24. Allí está bien. No se mira más. En un 24. Entonces, mire, dice la pregunta. Did she work in the school last year? ¿Trabajó ella en la escuela el año pasado? ¿Cuál es la única diferencia aquí entre esta oración del verbo y en la oración y la pregunta? Que en presente, perdón, en oración, el verbo está en pasado. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay ningún verbo auxiliar antes, al inicio, que lo esté modificando. Pero si ustedes observan, ya aquí en pregunta, sí ya está el verbo auxiliar did modificando el verbo. Entonces, ¿qué hace este verbo? Lo modifica. ¿Y cómo lo modifica? Le quita la ed. Entonces, ahora contesto de dos formas. Positivo. Yes. Pongo el pronombre. ¿Cuál es el pronombre que tengo aquí? She. De ahí pongo el verbo auxiliar. ¿Y cuál es mi verbo auxiliar? Did. Y ahí termina mi respuesta. Porque estamos trabajando con respuestas cortas y con respuestas cortas con yes y no. Vuelvo a bajar lo mismo. She did. Pero aquí yo le agrego lo que hace negativa la respuesta, que es el not. Pero también, aparte de ese, puedo decir, si yo quiero usar este, pongo didn't. Si yo quiero usar este, si no quiero usar did not, entonces uso didn't. Si no lo quiero usar, did not, uso didn't. Vamos a la otra. Dice la oración. He drink, perdón. Aquí tiene un error la oración. Permítanme, tengo que corregirla. He no es drink, tiene que estar en pasado aquí, que es drunk. Ahí sí. Error. Allí está. He drank coffee the day before yesterday. Esa es la pregunta. La oración, perdón. He drank coffee the day before yesterday. Él bebió café o tomó café el antier o anteayer, como lo queramos decir. Entonces, si ustedes observan, este es un verbo irregular. Miren, no lleva ed. No lleva ed porque es irregular. O sea que este tiene su propia forma de escribirse en presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para convertirlo en pregunta? ¿Qué ponemos primero? Did. De ahí que va pronombre. ¿Cuál es el pronombre? El he. De ahí dice drank. Entonces, como este verbo está en pasado, en la pregunta va a pasar a presente. ¿Y cómo se escribe drank en presente? Se escribe drink. Y de ahí copio todo el resto. Coffee the day before o before. Puedo pronunciarlo de dos formas. Yesterday. Y le agrego el question mark at the end of the question. Did he drink coffee the day before yesterday? ¿Tomó café el antier o anteayer? Entonces decimos yes and no. Yes. Pronombre, personal pronoun, he. Auxiliary verb, did. Negative, no. And we copy this. Copiamos esto aquí abajo. We copy this. He did. And we add at the end, not. Le agregamos al final, not. Porque esto hace negativa la frase. And if you want a short way, we can use didn't. Si queremos una forma corta, entonces utilizamos didn't. Entonces ya pudieron observar. En la pregunta, en la oración está drunk en pasado. Él tomó café antier o anteayer. Entonces, para hacer la pregunta, entonces agrego el verbo auxiliar did al inicio. Y como aquí está el verbo auxiliar did al inicio, entonces este verbo modifica al verbo principal y lo convierte de pasado a presente. Voy a tomar la foto. Y voy a cerrar aquí, voy a borrar esto porque me va a pasar a la siguiente página.
Ok, este es un assignment. ¿Qué es esto de assignment? Asignación. Así como hicimos estas, me van a hacer estas dos. Travel es un verbo irregular, un verbo regular. Se lo voy a poner aquí en pasado para que ya no les cueste. Traveled. Okay, traveled. Y este, que es un verbo irregular, por eso yo se los pongo aquí en pasado. Miren, ya se los pongo en pasado, que es won, y les pongo el presente, que es win, para que ustedes puedan hacer la oración. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Van a hacer lo mismo que hicimos acá. Van a hacer lo mismito que hicimos acá. Me hacen la oración, me hacen una oración, me convierten esa oración en pregunta y después contestan con yes y no, con las dos. Hágalo como usted pueda, como usted pueda. Si usted tiene alguna dificultad, si usted tiene algún problema, no se preocupe. El lunes o el día que nos toque la clase en el colegio vamos a seguir trabajando con esto y vamos a discutir esta asignación. Lo que yo quiero es que usted vaya practicando desde ahorita para ver qué parte de la información no ha entendido todavía y qué parte sí ya entiende. Porque si ya todos lo entendieron, entonces no tiene lógica que sigamos explicando lo mismo. Pero si no han entendido, quiero que ver qué parte no han entendido y reforzar ese conocimiento. Entonces, hágalo como usted pueda. No le diga a su compañero que se la mande porque los mismos errores de su compañero los va a poner allí. Entonces, mejor cometa sus propios errores. Hágalo usted como usted cree, como usted lo entiende, como usted lo ha captado ahorita en la explicación, para yo saber en el lunes qué es lo que necesito yo explicar. Esa es la asignación. Se la voy a tomar la tarea. Y o tengo otra asignación. Bueno, que ya no es asignación así como de tarea, sino que necesito que ustedes me lo copien en su cuaderno. Necesito que me lo copien en su cuaderno. Necesito que me copien esto. Yo les voy a mandar esta lista. Yo les voy a mandar esta lista a su grupo de WhatsApp. ¿Qué va a hacer con esta lista? Cópiela así tal y como está. Cópiela así, en presente y en pasado. Estos son los regulares. Se escriben en presente y en pasado les agrego ed. Y les voy a enviar la lista también de los irregulares. También estos son los irregulares. Miren, estos son los irregulares. Los van a copiar así tal y como está en el cuaderno. Los irregulares, como ayer les decía, la sección A son más que los irregulares. Entonces vamos a tener que copiar un poquito más de los irregulares. Miren, estos son los irregulares. Los irregulares tienen dos listas. Entonces los vamos a copiar. Hasta aquí llega la asignación. Hasta aquí llega el video. Entonces yo les voy a enviar el video al grupo y cualquier cosa ustedes me preguntan la próxima semana. Cuídense, chicos. Pasen feliz fin de semana. Los quiero.